En este video te voy a mostrar lo que significa corte al hilo. Primero, vas a tener una tela. Si te fijas, las telas tienen 1,50 m de ancho de fábrica y en cada borde, en cada esquina de ese 1,50 m, viene un borde de fábrica. Esto es lo que le llamamos borde de fábrica. Este borde nos indica también que en este sentido está la urdiembre y en este sentido está la trama. Todas las fibras planas se componen de este orden, es decir, todas las fibras que no tienen elasticidad van a tener un hilo de tela de esta forma que va a ser paralelo al borde de fábrica. Entonces, cada patrón que yo te diga se corta al hilo significa que tú vas a tener que hacer esto. Vas a tener que doblarlo el ancho suficiente que te quepa el ancho del patrón, así. Y vas a poner la prenda de esta forma. Vas a doblar lo suficiente para que te quepa el patrón. Te recomiendo, por ejemplo, en este caso el patrón llega aquí y esto es un excedente que lo vas a perder. Entonces yo te recomiendo que siempre dobles más o menos ajustando el ancho del patrón. Otra recomendación es que siempre midas este doblez. Es decir, así. Si acá dio 25, acá 25 y a lo largo de todo el patrón te da 25. Esto garantizamos que ese doblez está correcto y que el patrón no te va a quedar chueco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo disponemos de esta forma. Si el patrón dice doblez de tela, aquí la tela tiene que estar doblada. Si dice corte de tela, da lo mismo, puedes darle incluso un poquito. Tú lo marcas y esto se corta. Todo depende de lo que diga el patrón. Las mangas, por ejemplo, se ponen de la misma forma. Si tú un patrón lo pones de esta otra forma porque quieres ahorrar tela o no te queda tanta cantidad, significa que estás cortando contra hilo. Hay algunas telas que tú puedes hacerla contra hilo y generalmente no pasa nada. Hay otras que este contra hilo va a hacer que esto se te descuadre y cuando quieras montarlo no te quede bien, la caída no queda bien. Así que eso es súper relativo, por tanto siempre se recomienda cortar al hilo y calcular la cantidad de tela para que siempre sea corte al hilo. En telas elásticas, por ejemplo, como este canutón, si te fijas también hay un borde de fábrica. Y en este caso, lo primero que tenemos que ver es el sentido de la elasticidad. Cuando son telas elásticas, lo que manda es el sentido de la elasticidad. En este caso, por ejemplo, este elástica para este lado y elástica para este otro lado. Por tanto, yo decido en qué lado quiero cortarlo y va a ser exactamente igual. Como son líneas y lo ideal para un efecto también de mejor, que se ve mejor, las líneas que vayan hacia abajo, es decir, así. Entonces cortamos la prenda, también doblamos hacemos la misma técnica y ponemos el patrón de esta forma, es decir, siempre las líneas van a ir hacia abajo. Esto se hace entonces, ¿qué pasa si por ejemplo la tela elastica para un lado y para el otro no? Tienes que fijarte que la tela se monta con la elasticidad siempre en horizontal. Acá tiene que haber elasticidad, no acá. Acá no nos sirve. Solamente nos sirve acá. Entonces cada vez que mires tienes que mirar cómo elástica para un lado, cómo elástica para el otro. Por ejemplo, en las telas Sofía tira mucho más hacia un lado y para el otro no. También pasa con la lycra. Entonces para el lado que más estire, ese va a ser el que tú lo vas a poner en horizontal al patrón. Y por último tenemos las telas con textura, que esto pueden ser pelito o terciopelo. Estas telas tienen la particularidad que el pelo tiene una dirección, es decir, yo lo muevo para acá, si se fijan es más tosco, o sea, muchas veces se nota, pero en este caso no se nota tanto, pero por la luz. Pero si yo lo toco, por ejemplo, para acá es áspero y para allá es suave. Esto va a pasar con los terciopelos, el polar, el cotelé principalmente. Entonces, ¿cómo se corta este tipo de tela? También tienen un borde de fábrica, así que también tienes que chequearlo. Esta, por ejemplo, no tiene elasticidad para ningún lado. También tienes que chequear si tiene elasticidad. Generalmente la elasticidad también se rige por la horizontalidad de la elasticidad. Y en este caso te vas a fijar, el pelo tiene que ir hacia abajo. Por ejemplo, aquí, si yo lo hago así, es áspero. Si lo hago así, es suave. Entonces, en mi caso, yo debería poner el patrón de esta forma, que el pelo vaya hacia abajo de la prenda. Esa es la forma correcta de cortar las telas, según el tipo de telas y según el tipo de patrón.